Discipulado, el devocional. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio y la oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de compartir como iglesia, Señor, de compartir como hermanos. Gracias, Señor, porque nosotros, Padre, los creyentes, los que hemos sido salvados por ti, Señor, somos las únicas personas, Señor, en todo el mundo que tenemos el privilegio, Señor, de celebrar tu santo día, Padre. Y ese privilegio, Señor, tú nos los has dado a nosotros, Padre, porque así te plació, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí en este devocional, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de exhortación para nuestras almas, Señor, y que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, el devocional del día de hoy lo he titulado La gracia del perdón. Y para dar inicio, los invito a que me acompañen leyendo el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, capítulo 21, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Como podemos notar, mis hermanos, es interesante el juego de palabras utilizado aquí en esta parte por el Señor. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con este juego de palabras el Señor no está queriendo decir, o no significa que le está indicando a Pedro un número limitado de cuántas veces se debe perdonar al hermano que peque contra nosotros. Tenemos que tener en cuenta que en el argot judío solía utilizarse este tipo de modalidad lingüística para hacer énfasis en un punto específico del relato. Tal como lo leemos también cuando el apóstol Pablo dijo: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes menos 1, queriendo hacer Pablo énfasis en su sufrimiento por causa de ser verdadero apóstol de Cristo. En el caso de la respuesta a Pedro, la enseñanza imperativa del Señor es hacer énfasis en la necesidad en ambas personas del perdón, es decir, tanto de quien pide perdón y de quien otorga el perdón. 70 veces 7 nos indica que debemos perdonar siempre a nuestro hermano que peca contra nosotros. Tengamos en cuenta que seguidamente a este relato, el Señor menciona una parábola para hacer aún mayor énfasis en el mandato de la necesidad de perdonar a nuestro hermano que peca con nosotros. No vamos a leer la parábola, pero vamos a analizarla de manera muy breve. Y esta parábola toma como ejemplo a un hombre de autoridad, a un rey. Y en este caso está representando al Señor, a Dios. También vemos a un siervo que le es perdonada su deuda por su Señor. Este siervo está representando a un miembro de la iglesia. Y también encontramos a otro siervo que a su vez está representando a otro miembro de la iglesia. Y este segundo siervo, que aparentemente estaba en deuda con aquel siervo que había sido perdonado por su Señor. Sin embargo, este siervo, aquel que había sido perdonado por su Señor, no quiso perdonarle la deuda a su hermano, a su consiervo. Y tengamos en cuenta que aquí la figura de consiervo está haciendo la comparación con un hermano en la iglesia, con un hermano en la fe.
Entonces, esta actitud indignó a su señor, la actitud del siervo que no quiso perdonar la deuda a su consiervo, quien a su vez, es decir, el Señor, castigó al siervo malvado de manera muy severa. Y esta es la enseñanza de la parábola. Así como el Señor nos perdonó de la misma manera, así como el Señor nos perdonó, de la misma manera nosotros debemos perdonar a nuestro hermano, es decir, a la manera de Dios, no a la manera de que a nosotros nos plazca, sino a la manera en que Dios nos ha ordenado que perdonemos a nuestro hermano. De lo contrario, si no obedecemos ese mandato, seremos reprendidos por Dios mismo, así como el siervo que no quiso perdonar a su hermano fue reprendido por su Señor. Ahora bien, sin embargo, aparte de esta enseñanza principal de este relato, quiero resaltar algo que no vemos, o por lo menos personalmente yo no veía a primera vista. El énfasis de la enseñanza, como acabamos de ver, es el perdonar cuando sea necesario. Es decir, siempre será necesario perdonar a nuestro hermano que peca con nosotros. Pero lo que deseo resaltar aquí es lo siguiente. Y es que, hermanos, si el Señor nos está ordenando el perdonar todas las veces a nuestro hermano que peque contra nosotros, y debemos obedecerle al Señor, reflexionemos en que cuántas veces más o cuánto más nos perdonará el Señor si nos acercamos en arrepentimiento y fe las veces que pequemos contra Él. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tengamos en cuenta que esta carta o esta epístola del apóstol Juan está dirigida a creyentes, a la iglesia del Señor. Por tal razón, el apóstol se está dirigiendo a sus lectores como hijos, como hijitos suyos. Pregunto, ¿se dirigiría así el apóstol Juan a incrédulos? Pienso que no. Y hago esta aclaración debido a que he escuchado a algunos afirmar que el apóstol Juan en esta parte se dirige a incrédulos para hacerle el llamado al arrepentimiento para salvación. Pero esto está lejos de ser cierto, debido a que todo el contenido de la epístola de Juan es una exhortación a creyentes y no a incrédulos. De hecho, el inicio de la carta lo podemos notar que es exclusivamente hacia los creyentes. Entonces, regresando al tema del perdón, debemos tener en cuenta, mis hermanos, que nadie merece ser perdonado por Dios. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia de parte de Dios. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que esa persona haya hecho, a la persona ofendida. Y de esta misma manera lo ha hecho Dios con nosotros, como lo afirma la Escritura. Él arrojará nuestros pecados a lo profundo del mar. Miqueas 7:19. Este texto nos está dando a entender que el Señor ya no nos juzgará por nuestro pecado en Cristo. Es decir, Él no tendrá en cuenta nuestros pecados en el día del juicio, porque ya nosotros fuimos juzgados en la cruz de Cristo. El Señor perdonó nuestro pecado de manera eterna, por la razón de que nosotros habíamos pecado contra un Dios eterno. Y tal clase de pecado necesita tal clase de perdón. Y este perdón solo se hizo posible en la persona de Cristo para que todo aquel que se acerque a Él en arrepentimiento y fe podrá ser perdonado. Por esta razón, el autor de la carta a los Hebreos afirma: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:6. Y culmino con lo siguiente, mis hermanos.
¿Hemos pecado contra Dios a pesar de que somos creyentes? Acerquémonos a Él por medio de Cristo cuantas veces sea necesario. Y siempre será necesario acercarnos a Dios. Y allí hallaremos consuelo inefable y gracia abundante. ¿Estoy haciendo apología del pecado? Como diría el apóstol Pablo, en ninguna manera. Que Dios me guarde de tal perversidad. Lo que trato de resaltar aquí es la gracia del perdón de Dios hacia nosotros, a pesar de nosotros. Como afirmó alguna vez alguien, que no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo lo que dijo, y afirmó: hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Entonces, mis hermanos, el llamado, la exhortación es que celebremos en este día, el día del Señor, su resurrección, la cual nos garantizó la salvación y el perdón de nuestros pecados. Amén. Los invito a que me acompañen en oración para culminar. Señor, gracias por permitirnos